Hola muchachos, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a nuestras clases virtuales. Voy a empezar estas clases haciendo uso de dos frases muy importantes que aprendí en mi carrera. Entonces, como estamos viviendo una contingencia mundial, la primera es una frase de la evolución de la biología, donde nos dice que la especie más fuerte, perdón, que la especie que sobrevive no es la más fuerte, sino la que se adapta a los cambios. Y por eso es que le pedimos a ustedes, estudiantes, familiares y todas las personas de esta ciudad y de los municipios aledaños que por favor se guarden, nos adaptemos a este cambio de estar en casita, evitando el contacto para que ese virus no se propague. Y quiero hacer uso también de otra frase de un profesor mío, el profesor Leiderman, que le decíamos Doberman a mi profesor porque era muy bravo, que decía: aprenda de los errores de los demás porque usted no tiene tiempo de cometerlos todos. Dos países, España e Italia, nos enseñaron ese gran error de no guardarse, de no cuidarse. Así que colombianos, por favor, aprendamos de ese error de ellos, que no demos el papayazo y no demos la posibilidad. Bueno, dije que eran dos frases, pero vamos a utilizar una tercera de una canción que dice: no hay cama para tanta gente. Así que ojo muchachos, que el sistema de salud puede colapsar en caso tal de que demos papaya. Listo, no va a haber cama para atender tantos pacientes. Vamos a dar inicio a nuestras clases de cardiología. Entonces vamos a empezar con un tema que les había dicho que era un tema de los más difíciles, por eso quiero que este tema sea dado como habitualmente hacíamos las clases y no dado a través de talleres ajenos o externos, sino que sea Carlos Marulanda, el profesor, el que esté dando el tema. Vamos a hablar del tema de arritmias, ¿listo? Pero entonces, para hablar de arritmias tenemos que irnos a lo básico de anatomía. Entonces vamos a empezar por algo que llamamos el potencial de acción. Ahora, un saludo para mi hijo que es el camarógrafo, ¿listo? Entonces vamos a hablar de potencial de acción. Entonces recordemos que nosotros tenemos unas células cardíacas que se llaman miocardiocitos. Estas células se caracterizan por ser unas células largas, multinucleadas, son unas células que tienen múltiples núcleos, y al igual que las demás células, tienen en su interior pues todas las organelas, mitocondrias, ribosomas, retículo sarcoplásmico, núcleo y demás situaciones. Entonces, ¿por qué es importante recordar? Porque en esa célula del miocardiocito, la llamamos células estriadas, existen unas unidades contráctiles que se llaman sarcómeras. Esas sarcómeras son unas estructuras que nos permiten un anclaje perfecto entre un sarcómero con el otro, y lo que nos va a facilitar es que cada una de esas estructuras se acorte y se aproxime la una a la otra. Para esa situación sí les pido que se vayan a su cuaderno de anatomía o que busquen por allá en internet, en YouTube, cómo funciona la sarcómera y cómo se da la contracción. Listo, eso sí les pido que por favor lo revisen. Vamos a hablar de algo que se llama el potencial de acción. Entonces, ¿qué es el potencial de acción? Es ese cambio que se da a través de la membrana celular, donde hay unos contenidos al interior y al exterior de la célula, y ese contenido es precisamente de iones. Entonces, esa presencia de iones al interior o al exterior de la célula le va a dar un potencial, o una que llamamos potencial de reposo. Nuestra célula cardíaca generalmente está en unos 90 milivoltios negativos, en unos menos 90 milivoltios. ¿Por qué se da eso? Precisamente porque está el sodio al exterior de la célula, el potasio está al interior y el cloro también está al exterior, y eso hace que nos mantengamos con ese potencial, y a eso lo llamamos potencial de reposo. Por eso nuestra línea del potencial empieza aquí en este reposo de menos 90 milivoltios. Entonces empezamos realmente en una fase 4, que es una fase de reposo, y en esa fase de reposo, de manera gráfica, demostramos como aquí en 0 milisegundos, porque esta es una gráfica de milivoltios con respecto a milisegundos, como en un momento de 0 milisegundos donde inicia, que llamamos fase 0, hay un cambio de voltaje bastante grande, que pasamos de aproximadamente menos 90 milivoltios, pasamos por el 0, que es el neutro, y llegamos a más o menos más 50 milivoltios. Y esto ocurre precisamente ¿por qué? Porque hay una apertura de unos canales que llamamos canales rápidos de sodio. Entonces, ¿qué hizo? El sodio que estaba al exterior de la célula, cuando se abren esos canales, inunda a la célula queda convertida inmediatamente en una célula positiva, o la membrana queda realmente con una carga positiva, y por eso pasamos inmediatamente a una carga de más 50. Entonces recuerden, fase 0 está dada precisamente por la apertura de los canales de sodio, canales rápidos. Luego viene acá algo que llamamos la espiga, a esa espiga la llamamos fase 1, y en esa espiga se da por la entrada del sodio, se da una huida o una salida precisamente del potasio, y también una salida de cloro. A pesar de que el cloro también es extracelular, también tenemos un contenido intra. Entonces el cloro y el potasio salen, y esta fase corta de pocos milivoltios tiene la tendencia a convertir nuestra célula nuevamente hacia negativo, pero no lo logra. Entonces esto se da, la fase 1 se va a dar por la apertura de los canales de cloro y los canales de potasio. Entramos luego a una fase que llamamos fase de meseta, una fase donde hay un reposo eléctrico, pero ese reposo eléctrico ya no es en la fase negativa del voltaje,
sino un reposo que está más o menos aproximadamente a 30-35 milivoltios. Entonces esa fase se va a dar por la apertura de unos canales de calcio, y esos canales de calcio tienen canales rápidos y canales lentos, y precisamente por eso es que configuran una meseta donde hay un reposo eléctrico, repito, un reposo eléctrico en la fase positiva. A estas tres fases, que son la fase 1, 0, 1 y 2, las conocemos como la fase de despolarización, o sea que la célula cambió toda su connotación y todos los iones que estaban intra se convirtieron en extra y todos los que estaban extra se convirtieron en intracelulares. Y cambiaron nuestra célula y la despolarizaron, cambiaron la polaridad. A estos periodos los conocemos como periodo refractario total, aquí lo señalamos en nuestro cuadro como PRT. Así que cuando en los segundos o minutos adelante de este video ustedes me escuchen decir PRT, estamos hablando del periodo refractario total, que indica que es el periodo de tiempo o de las fases de la despolarización donde nuestra célula es completamente inalterable. Así que cualquier carga eléctrica o estímulo externo que llegue a la célula tratando de alterar la polaridad no va a tener ningún resultado. Se llama periodo refractario total o periodo refractario absoluto. Entonces, en fase 0, en fase 1 o en fase 2, la célula es completamente imperturbable. Luego de despolarizar nuestra célula, pues obviamente vamos a tener una tendencia a recuperar el periodo inicial. Entonces vamos a entrar en una fase que llamamos fase de repolarización, o sea, de recuperar la polaridad. En esa fase 3 hay un descenso, una curva de descenso. Aquí la grafiqué realmente muy vertical, pero es un poquito más extensa. Y la conocemos la fase 3 y es la salida, continúa la salida de potasio, de unos canales que son más lentos de potasio. Y aquí damos inicio a un periodo que llamaríamos periodo refractario relativo. Y en esta última fase, donde vamos a llegar nuevamente al reposo, está dado por una bomba que conocemos como la bomba de sodio-potasio dependiente de ATP, donde los iones de sodio que ya estaban al interior van a ser sacados de la célula y el potasio que lo habíamos sacado lo vamos a reingresar. O sea que nuestra célula va a recuperar esa polaridad que tenía previamente a este suceso. Por eso lo llamamos fase de repolarización. Entonces la fase 3 está dada por una apertura de canales de potasio, unos canales más bien lentos. Y la fase 4 depende de la apertura o de la función de la bomba de sodio-potasio dependiente de ATP. ¿Qué hicimos con estas fases? Entonces hicimos que nuestra célula se despolarizara y luego recuperamos la polaridad. Y nuestra célula pasó por dos periodos. Periodo refractario total, donde es completamente inalterable, y un periodo refractario relativo, que lo llamaré a partir de ahora PRR, que nos dice que la célula responderá a un estímulo externo o a una carga eléctrica dependiendo del tamaño o la magnitud de esa carga. Si la carga es sumamente suave o de baja intensidad, pues nuestra célula permanecerá inalterable porque no alcanza el umbral de excitabilidad. Pero si recibe una carga eléctrica o un estímulo externo suficientemente amplio, nuestra célula va a responder a un nuevo estímulo. Eso lo graficaremos enseguida cuando ya borre esto y haga uso pues, del tablero para otra situación. Este periodo de despolarización y repolarización tiene aproximadamente una duración de 200 milisegundos. Entonces recuerden que aquí estamos graficando cambios de voltaje con respecto al tiempo. Entonces estos sucesos ocurren durante este periodo. Vamos a hacer una gráfica donde vamos a hacer un paralelo de cómo funcionaría el potencial de acción en un ventrículo. Ahorita hablamos de eso, pero quiero adelantarme un poco. Entonces, si seguimos esta gráfica con el tiempo, entonces en este momento 0 se va a producir un estímulo eléctrico en el ventrículo que produciría algo que a futuro llamaremos QRS, y seguimos en un periodo de reposo, y cuando empezamos la repolarización o el periodo refractario relativo aparecerá una nueva onda, a la que llamaremos la onda T. Es importante que tengan en cuenta, esto no es un electrocardiograma, esto es la gráfica de cómo cambia la polaridad en la célula, en la membrana celular, y esto es cómo se traza un electrocardiograma que lo vamos a ver prontamente. ¿Qué pasa durante este periodo de meseta? En este periodo de meseta, en el retículo sarcoplásmico, donde está almacenado el calcio, hay una liberación de ese calcio. Y ese calcio que estaba albergado y guardado en el retículo sarcoplásmico invade la célula y va a iniciar un periodo de contracción donde el calcio se va a unir a la tropomiosina, a la troponina C, precisamente para que inicie ese proceso de contracción. Para ese evento también necesito que revisen los temas referentes a la contracción cardíaca que están en los que vimos o que vieron anteriormente en Anatomía 2. Entonces, ¿qué quiero que quede claro?
que va a haber una contracción cardíaca y todo esto va a estar dado por la unión o la interacción actina-miosina que hacen que el sarcómero tenga este acercamiento y por lo tanto los extremos de la célula se aproximen entre sí, que eso es realmente una contracción. Si lo vamos a ver como una contracción cardíaca, entonces aparecería la contracción y la relajación del músculo cardíaco, lo que conocemos como sístole y diástole. Bueno, entonces vamos a borrar acá y vamos a hacer unas gráficas porque quiero que entendamos unos ejercicios antes de que pasemos a las gráficas siguientes o al tema siguiente. Entonces voy a dejar esto acá, voy a borrar como estos temas, voy a borrar aquí y quiero hacer como unos ejercicios, ¿sí? Recuerden que nosotros trabajamos estas clases precisamente es con ejercicios para que no se nos vuelva tan teórico, tan cansón. Entonces, ¿qué pasaría si tenemos nuestra potencial de acción